El precio de la casta. El pacto que aniquiló una dinastía en Cádiz, 1858, no es un cuento de hadas. Es una historia de poder, desesperación y un amor impensable que floreció en el lugar más rígido de la península, la aristocrática y mercantil ciudad de Cádiz. Viajaremos a 1858, un tiempo en que la pureza de la sangre era más valiosa que el oro, y un jornalero de casta baja no era dueño ni de su propio destino, mucho menos de un apellido noble. Pero en esta ciudad de mármol y sal, un mercader rico y poderoso, don Ricardo de la Vega, tomó una decisión que destrozaría su linaje para siempre, una ofensa a la moral de la época. La riqueza de su casa era inmensa, producto de generaciones de comercio transoceánico, un imperio que él sentía desmoronarse bajo el peso de su enfermedad terminal y la falta de un hijo varón que continuara con su apellido sin mácula, sin sombra. El sol de la bahía de Cádiz reflejaba el brillo de su fortuna que contrastaba con la oscuridad de su alma y la angustia de su inminente final. Su testamento se convertiría en un grito de venganza y un acto de amor pervertido hacia su propio legado. La presión social sobre sus hijas, criadas para casarse con nobles de alto rango, era solo el preludio del desastre que se avecinaba, un vendaval de chismes y condena que comenzaría en la privacidad de la casa principal y se extendería por todos los salones de la ciudad, un verdadero terremoto en la rígida estructura social. La sangre se mostraba como el bien más preciado, y don Ricardo estaba dispuesto a vender el honor de la misma a cambio de mantener su poder económico intocable. La ciudad, ajena al drama, seguía su ritmo de comercio y ostentación, mientras el corazón de una de sus familias más ricas se pudría en silencio y secreto. Don Ricardo era el dueño absoluto de la casa de contratación más grande de Cádiz. Su riqueza venía del tráfico transoceánico de vinos y esclavos, aunque en la ciudad solo se movía la mercancía de lujo y alto valor. Desde su casa principal, con vistas majestuosas al puerto, don Ricardo observaba su imperio mientras una enfermedad silenciosa le robaba el tiempo y la vida, forzándolo a una decisión extrema que nadie se atrevería a juzgar, excepto él mismo en sus noches de insomnio y fiebre. La casa de la Vega, edificada sobre 3 generaciones de comercio y poderío, estaba en peligro de extinción por una única e inexcusable falta: la ausencia de herederos varones. Solo tenía 4 hijas, Isabel, Elena, Sofía y Carmen, criadas para el gran matrimonio, y que ahora representaban la vulnerabilidad de su imperio, su único punto débil ante la sociedad que tanto lo admiraba y envidiaba en secreto. La amenaza no venía de afuera, sino de la propia ley de sucesión y del hambre insaciable de sus propios parientes. El viejo mercader sabía que el tiempo se agotaba y que la solución debía ser rápida, brutal y, sobre todo, inquebrantable ante los tribunales, sin dejar espacio para dudas o reversiones. Su cama era su trono final, y desde allí tejería la red que salvaría su fortuna a costa del futuro social de sus hijas y nietos. El peso de su nombre, que él había labrado con tanto esfuerzo y codicia, se había convertido en una carga que solo podía aligerar con una traición a las reglas no escritas de la élite gaditana. Su plan era un desafío directo a la moral de la época. La casa resonaba con el silencio de la inminente tragedia que se cernía sobre el nombre de la familia. Los primos lejanos de don Ricardo, los Valera, esperaban hambrientos su muerte para tomar posesión de la fortuna, del control de la casa de contratación y, sobre todo, del lustre del apellido de la Vega, un símbolo de estatus en Cádiz. El viejo mercader temía que, tras su último suspiro, el fruto de su vida y el sudor de sus antepasados fueran a parar a manos de esos parásitos sociales, destruyendo el control que él tanto amaba y que definía su existencia. La idea de que su apellido fuera olvidado o, peor aún, que su riqueza fuera dilapidada por ineptos,
Era su mayor tormenta, una tortura final que lo consumía más rápido que la enfermedad que carcomía sus pulmones. Él necesitaba un plan que fuera tan audaz como cruel, una maniobra desesperada que mantuviera la fortuna dentro del círculo familiar inmediato, sin importar el costo social o la ruina moral de sus herederas. La desesperación se había instalado en su corazón de piedra, y la única salida que encontró fue la aniquilación de la única cosa que aún poseían sus hijas, la pureza de su casta y la posibilidad de un matrimonio noble que las hubiera elevado socialmente, el camino que ellas esperaban desde la cuna. Este temor a la pérdida era el motor de su crueldad, su última voluntad, expresada con una frialdad que helaba la sangre. Y así, la solución que don Ricardo ideó fue tan cruel como brillante, un pacto diabólico forzado por la avaricia. Para mantener el control del negocio y la honra de la familia, visto a sus propios ojos, claro, él forzaría a sus 4 hijas, educadas en la riqueza de la seda y el piano, a casarse con los 4 hombres más leales y fuertes que él conocía en su círculo íntimo, sus 4 capataces de confianza en el puerto y los almacenes. El detalle, que nadie en Cádiz podía imaginar sin caer en el desmayo o el escándalo, era la casta de estos capataces. Pablo, Mateo, Javier y Miguel eran hombres de color, descendientes de africanos y jornaleros que trabajaban de forma servil para la Casa de la Vega, sin apellido y sin fortuna, en el eslabón más bajo de la sociedad gaditana. Para él eran herramientas confiables, para la sociedad eran la encarnación de la mancha que debía ser evitada a toda costa, el símbolo de la impureza social que destruiría el apellido de la Vega. La casa, antes un faro de distinción, se convertiría en un monumento a la vergüenza, un espejo del miedo de don Ricardo a perder su riqueza. El anuncio cayó sobre las hijas como un rayo en un día claro de verano, destrozando toda la calma que la vida aristocrática les había ofrecido desde la infancia. Don Ricardo las convocó en la sala principal, bajo el retrato de sus antepasados, donde la pureza de la sangre siempre había sido un dogma inamovible, una regla grabada en la propia piedra de la mansión familiar que ninguna osaría cuestionar. Isabel, Elena, Sofía y Carmen, las 4 hermanas, se enfrentaron al mayor terror social de la época. Su linaje se mezclaría para siempre con la sangre mancillada, la sangre de aquellos a quienes la sociedad les había enseñado a despreciar, a ordenar y a utilizar como meros peones sin voz ni voluntad propia. Para la élite de 1858 en Cádiz, esto era la aniquilación total de su honor, el fin de su estatus social, una condena al ostracismo que las haría invisibles en los bailes y despreciadas en los salones de la ciudad, un castigo más cruel que la propia muerte física, pues significaba la muerte social de su apellido. Ellas, que habían soñado con títulos, vestidos de novias suntuosos y herederos de ojos claros y apellido ilustre, ahora se veían obligadas a compartir la cama y el futuro con hombres que apenas tenían un nombre de pila. Los parientes, los Valera, lo tacharon de loco, hereje y blasfemo ante cada tertulia y cada salón que visitaban, sembrando el escándalo y la condena moral en cada esquina de Cádiz. El escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad gaditana con una fuerza inusitada. ¿Cómo un hombre de su prestigio, un pilar de la ciudad, podía manchar su apellido con esa unión abominable y sin precedentes? El honor de la Casa de la Vega, que había sobrevivido a guerras, pestes y crisis económicas, iba a morir en un altar, en un matrimonio sin amor, pactado en el lecho de muerte de un hombre egoísta y avaro, el único capaz de tal atrocidad social. La vergüenza era tangible, y el nombre de la Vega pronto sería mencionado solo en susurros de condena y burla. La sociedad les había dado todo, y ahora el patriarca les quitaba su dignidad, su lugar en el mundo, su futuro.
a cambio de mantener unas propiedades que ellas ya no podrían disfrutar plenamente. La mezcla de castas era vista como una traición al orden divino y social, una ofensa que no sería perdonada jamás por la élite. Don Ricardo, astuto y frío hasta el último aliento, sabía que la ley de herencia era vulnerable a las artimañas de los Valera, pero el matrimonio, una vez consumado y registrado ante la Iglesia, era difícil de deshacer, casi una fortaleza inexpugnable. Su plan no era dar amor a sus hijas, ni redención a sus capataces. Era garantizar que, tras su muerte, el yerno de baja casta, por ser el esposo de una heredera legítima, tendría el poder legal de administrar la fortuna para su esposa y los futuros hijos mestizos, bloqueando cualquier acción de usurpación o despojo por parte de los Valera, los primos depredadores. La crueldad de su pragmatismo era absoluta. Él usaba el sacramento del matrimonio, la base de la sociedad, como una herramienta legal y comercial para asegurar el control de su capital, sin importarle la destrucción emocional que causaba a sus propios hijos y a los hombres que servilmente le habían sido leales durante años. Él los elevaba a un estatus insostenible, solo para que sirvieran como guardianes forzados de su dinero, una jaula de oro y vergüenza para todos los involucrados. Piensen en el drama vivido por las hermanas, obligadas a acostarse, a honrar y a compartir su vida íntima y social con hombres que, aunque leales al padre, ellas consideraban socialmente inferiores y, en el fondo, objetos de su padre, hombres que apenas unos días antes se inclinaban ante ellas y obedecían sus órdenes sin chistar. Sus sueños de casarse con duques o marqueses se hicieron añicos, reemplazados por una realidad cruda y humillante. Por otro lado, los 4 servidores, que de la noche a la mañana vieron sus vidas pasar de los muelles sucios a los salones de terciopelo de la casa principal, obligados a honrar a las dueñas de sus vidas y de sus nuevos destinos. Un acuerdo que era tanto un ascenso social vertiginoso como una cadena de oro más pesada, pues el odio de la sociedad y el rechazo de sus esposas eran ahora sus nuevas prisiones. Una carga que pesaba más que cualquier saco de mercancía en el puerto. El matrimonio, el acto más sagrado de la sociedad, se había transformado en un contrato de sumisión mutua, una transacción fría dictada por la avaricia de un moribundo. Isabel, la hija mayor, sintió la humillación más que nadie, pues su compromiso con un joven varón de Sevilla fue roto en medio del escándalo, y el oprobio la dejó aislada en su propia casa, observada con desprecio por su propio servicio. Ella fue la que más resistió el pacto diabólico de su padre, encerrándose en sus habitaciones, negándose a comer, intentando una huelga de hambre silenciosa, que solo consiguió exasperar al ya moribundo don Ricardo, quien la amenazó con desheredarla completamente si no cumplía su palabra, una amenaza que pesó más que su orgullo. Ella se sentía profanada. Su cuerpo y su futuro eran ahora la moneda de cambio para la fortuna familiar. Su esposo forzado sería Pablo, el más fuerte de los capataces, un hombre de mirada triste que nunca se atrevió a levantar la voz, cuya presencia silenciosa en el cuarto era un tormento constante para Isabel, un recordatorio vivo de la vergüenza que ahora cargaba. Ella odiaba la casa, odiaba a su padre y sobre todo odiaba la casta que la había elevado para luego condenarla a tal destino, sin escapatoria, sin redención posible. Helena, la segunda, era la más práctica y fría de las hermanas, lo que la ayudó a procesar la tragedia como un deber inevitable. Ella vio la supervivencia del patrimonio familiar como una obligación para con el nombre de la Vega, aunque su corazón estuviera irremediablemente destrozado y su alma se hubiera endurecido con la desesperación. Ella reprimió toda emoción, toda lágrima, y se acercó a su futuro esposo, Mateo, con una frialdad calculada, tratándolo no como un hombre,
sino como un administrador necesario, un guardián de las cuentas y del nombre. Su matrimonio fue el más distante y el más ordenado de todos, sin amor ni odio abierto, solo una convivencia funcional basada en la preservación de los bienes materiales que tanto importaban a la dinastía. Mateo, un hombre inteligente y silencioso, aceptó su papel con una dignidad resignada, sabiendo que su vida, aunque en la casa grande, seguía siendo una servidumbre, un servicio ahora a una mujer que no lo amaba y nunca lo amaría, sino que solo lo usaría como escudo contra la voracidad de los Valera y el juicio de la sociedad, un precio que él estaba dispuesto a pagar por la estabilidad. Sofía, la soñadora, fue la única que intentó encontrar una chispa de humanidad o incluso de afecto en su futuro esposo, Javier, el más callado y místico de los capataces, un hombre que pasaba horas observando el mar. Su internalización del problema fue diferente. Ella no odiaba al hombre, odiaba la circunstancia, la crueldad del padre, y en Javier ella veía otra víctima del pacto diabólico. Su corazón estaba dividido entre la repulsión social que sentía al tocarlo y la piedad que le inspiraba su destino compartido. Ella se acercó a él con cautela, susurrándole preguntas sobre su vida, sus sueños, en un intento desesperado por encontrar al hombre debajo del capataz y del estigma racial. Este intento, aunque ingenuo, creó una complejidad en su matrimonio que ni don Ricardo ni la sociedad esperaban. Javier, por su parte, se sentía en un limbo, honrado por el ascenso, pero aterrorizado por la inmensa responsabilidad y la tristeza de su joven esposa, a quien él solo podía ofrecer respeto y silencio. El matrimonio de Sofía fue una danza triste de duda y búsqueda de afecto en medio de una condena social. Carmen, la hija menor, fue la más rebelde y la más impulsiva de las hermanas. Ante el anuncio, ella no lloró ni planeó. Simplemente huyó de la casa principal en medio de la noche, intentando escapar de Cádiz y de su destino forzado. Su fuga duró apenas 2 días antes de ser encontrada, hambrienta y aterrorizada por los hombres de confianza de su padre, incluido su futuro esposo Miguel, el más joven y atlético de los capataces. Esta humillación pública, su fracaso en escapar, la doblegó más que cualquier amenaza. Ella fue forzada a regresar por el miedo a la pobreza y a la venganza del padre, que ya estaba en su lecho de muerte, y no perdonaba la desobediencia. Su matrimonio con Miguel fue el más tempestuoso, lleno de resentimiento, gritos y rechazo abierto, un infierno íntimo donde la rabia de Carmen se estrellaba contra la tristeza resignada de Miguel. Ella lo veía como su carcelero, y él a ella como la encarnación de la prisión dorada que ahora compartían, un castigo que no merecían. El amor no tenía espacio en su unión, solo la obligación y la desesperación mutua. El pacto se firmó en el lecho de muerte de don Ricardo, con la respiración entrecortada y la pluma temblorosa de un notario asustado. Los matrimonios forzados se celebraron en la capilla privada de la casa principal, en secreto, sin fiesta, sin invitados de la élite, solo con el peso del destino y la mirada acusadora de los criados que observaban desde las sombras. El rumor se extendió por Cádiz más rápido que el viento de poniente, y la Casa de la Vega fue condenada inmediatamente al ostracismo. Don Ricardo murió 2 semanas después de la última boda, con la satisfacción perversa de haber asegurado su venganza contra los Valera y de haber aniquilado el honor de su propia sangre. Los primos Valera atacaron inmediatamente en la corte, buscando anular los matrimonios y declarar nulo el testamento, alegando coacción y ultraje a la moral por la inadmisible mezcla de castas, un tema que garantizaba la atención de toda la sociedad gaditana.
El juicio en la Audiencia Territorial de Cádiz se convirtió en el evento social del año, donde se debatía no solo la herencia, sino la estructura social misma de la ciudad, un precedente que asustaba a todos los nobles y mercaderes que basaban su estatus en la pureza de su apellido. El abogado de los Valera argumentó con fervor que la unión era una farsa, una ofensa a la limpieza de sangre que España tanto defendía. Las hermanas fueron humilladas públicamente, obligadas a testificar sobre la intimidad de sus matrimonios para probar su validez. Una tortura pública que solo servía para aumentar la vergüenza. Pero los cuatro genios, Pablo, Mateo, Javier y Miguel, demostraron una lealtad y capacidad administrativa implacables. Ellos defendieron el patrimonio con la misma fuerza con que un día levantaron sacos en el puerto, usando el conocimiento íntimo del negocio que don Ricardo les había dado. La sentencia final, dolorosa para la élite, confirmó la validez de los matrimonios y la legitimidad del testamento. La ley, aunque injusta e hipócrita, no pudo reverter los hechos consumados y el patrimonio de don Ricardo quedó en manos de sus hijas y, por extensión, de sus yernos de baja casta. El triunfo de don Ricardo fue, en última instancia, su aniquilación social. Los nietos mestizos nunca fueron aceptados por la élite blanca de Cádiz. El apellido de la Vega se convirtió en sinónimo de escándalo y traición a la casta. La dinastía sobrevivió en el patrimonio, pero se aniquiló en la honra. Las cuatro hermanas vivieron en un aislamiento doloroso, ricas en tierras y dinero, pero pobres en sociedad. La historia fue deliberadamente apagada por la sociedad de Cádiz, un episodio olvidado que revela verdades incómodas sobre la rigidez de las fronteras sociales. El intento de don Ricardo resultó en la muerte social de su propia linaje. Adís, 1858. No es un cuento de hadas. Es una historia de poder, desesperación y un amor impensable que floreció en el lugar más rígido de la península, la aristocrática y mercantil ciudad de Cádiz. Viajaremos a 1858, un tiempo en que la pureza de la sangre era más valiosa que el oro, y un jornalero de casta baja no era dueño ni de su propio destino, mucho menos de un apellido noble. Pero en esta ciudad de mármol y sal, un mercader rico y poderoso, don Ricardo de la Vega, tomó una decisión que destrozaría su linaje para siempre, una ofensa a la moral de la época. La riqueza de su casa era inmensa, producto de generaciones de comercio transoceánico, un imperio que él sentía desmoronarse bajo el peso de su enfermedad terminal y la falta de un hijo varón que continuara con su apellido sin mácula, sin sombra. El sol de la bahía de Cádiz reflejaba el brillo de su fortuna que contrastaba con la oscuridad de su alma y la angustia de su inminente final. Su testamento se convertiría en un grito de venganza y un acto de amor pervertido hacia su propio legado. La presión social sobre sus hijas, criadas para casarse con nobles de alto rango, era solo el preludio del desastre que se avecinaba, un vendaval de chismes y condena que comenzaría en la privacidad de la casa principal y se extendería por todos los salones de la ciudad, un verdadero terremoto en la rígida estructura social. La sangre se mostraba como el bien más preciado, y don Ricardo estaba dispuesto a vender el honor de la misma a cambio de mantener su poder económico intocable. La ciudad, ajena al drama, seguía su ritmo de comercio y ostentación, mientras el corazón de una de sus familias más ricas se pudría en silencio y secreto. Don Ricardo era el dueño absoluto de la casa de contratación más grande de Cádiz. Su riqueza venía del tráfico transoceánico de vinos y esclavos, aunque en la ciudad solo se movía la mercancía de lujo y alto valor. Desde su casa principal, con vistas majestuosas al puerto, don Ricardo observaba su imperio mientras una enfermedad silenciosa le robaba el tiempo y la vida, forzándolo a una decisión extrema que nadie se atrevería a juzgar,
excepto él mismo en sus noches de insomnio y fiebre. La casa de la Vega, edificada sobre 3 generaciones de comercio y poderío, estaba en peligro de extinción por una única e inexcusable falta: la ausencia de herederos varones. Solo tenía 4 hijas: Isabel, Elena, Sofía y Carmen, criadas para el gran matrimonio, y que ahora representaban la vulnerabilidad de su imperio, su único punto débil ante la sociedad que tanto lo admiraba y envidiaba en secreto. La amenaza no venía de afuera, sino de la propia ley de sucesión y del hambre insaciable de sus propios parientes. El viejo mercader sabía que el tiempo se agotaba y que la solución debía ser rápida, brutal y, sobre todo, inquebrantable ante los tribunales, sin dejar espacio para dudas o reversiones. Su cama era su trono final, y desde allí tejería la red que salvaría su fortuna a costa del futuro social de sus hijas y nietos. El peso de su nombre, que él había labrado con tanto esfuerzo y codicia, se había convertido en una carga que sólo podía aligerar con una traición a las reglas no escritas de la élite gaditana. Su plan era un desafío directo a la moral de la época. La casa resonaba con el silencio de la inminente tragedia que se cernía sobre el nombre de la familia. Los primos lejanos de don Ricardo, los Valera, esperaban hambrientos su muerte para tomar posesión de la fortuna, del control de la casa de contratación y, sobre todo, del lustre del apellido de la Vega, un símbolo de estatus en Cádiz. El viejo mercader temía que, tras su último suspiro, el fruto de su vida y el sudor de sus antepasados fueran a parar a manos de esos parásitos sociales, destruyendo el control que él tanto amaba y que definía su existencia. La idea de que su apellido fuera olvidado o, peor aún, que su riqueza fuera dilapidada por ineptos, era su mayor tormenta, una tortura final que lo consumía más rápido que la enfermedad que carcomía sus pulmones. Él necesitaba un plan que fuera tan audaz como cruel, una maniobra desesperada que mantuviera la fortuna dentro del círculo familiar inmediato, sin importar el costo social o la ruina moral de sus herederas. La desesperación se había instalado en su corazón de piedra, y la única salida que encontró fue la aniquilación de la única cosa que aún poseían sus hijas: la pureza de su casta y la posibilidad de un matrimonio noble que las hubiera elevado socialmente, el camino que ellas esperaban desde la cuna. Este temor a la pérdida era el motor de su crueldad, su última voluntad, expresada con una frialdad que helaba la sangre. Y así, la solución que don Ricardo ideó fue tan cruel como brillante: un pacto diabólico forzado por la avaricia. Para mantener el control del negocio y la honra de la familia, visto a sus propios ojos, claro, él forzaría a sus 4 hijas, educadas en la riqueza de la seda y el piano, a casarse con los 4 hombres más leales y fuertes que él conocía en su círculo íntimo, sus 4 capataces de confianza en el puerto y los almacenes. El detalle que nadie en Cádiz podía imaginar sin caer en el desmayo o el escándalo era la casta de estos capataces. Pablo, Mateo, Javier y Miguel eran hombres de color, descendientes de africanos y jornaleros que trabajaban de forma servil para la casa de la Vega, sin apellido y sin fortuna, en el eslabón más bajo de la sociedad gaditana. Para él eran herramientas confiables, para la sociedad eran la encarnación de la mancha que debía ser evitada a toda costa, el símbolo de la impureza social que destruiría el apellido de la Vega. La casa, antes un faro de distinción, se convertiría en un monumento a la vergüenza, un espejo del miedo de don Ricardo a perder su riqueza. El anuncio cayó sobre las hijas como un rayo en un día claro de verano, destrozando toda la calma que la vida aristocrática les había ofrecido desde la infancia.
Don Ricardo las convocó en la sala principal, bajo el retrato de sus antepasados, donde la pureza de la sangre siempre había sido un dogma inamovible, una regla grabada en la propia piedra de la mansión familiar que ninguna osaría cuestionar. Isabel, Elena, Sofía y Carmen, las 4 hermanas, se enfrentaron al mayor terror social de la época. Su linaje se mezclaría para siempre con la sangre mancillada, la sangre de aquellos a quienes la sociedad les había enseñado a despreciar, a ordenar y a utilizar como meros peones sin voz ni voluntad propia. Para la élite de 1858 en Cádiz, esto era la aniquilación total de su honor, el fin de su estatus social, una condena al ostracismo que las haría invisibles en los bailes y despreciadas en los salones de la ciudad, un castigo más cruel que la propia muerte física, pues significaba la muerte social de su apellido. Ellas, que habían soñado con títulos, vestidos de novias suntuosos y herederos de ojos claros y apellido ilustre, ahora se veían obligadas a compartir la cama y el futuro con hombres que apenas tenían un nombre de pila. Los parientes, los Valera, lo tacharon de loco, hereje y blasfemo ante cada tertulia y cada salón que visitaban, sembrando el escándalo y la condena moral en cada esquina de Cádiz. El escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad gaditana con una fuerza inusitada. ¿Cómo un hombre de su prestigio, un pilar de la ciudad, podía manchar su apellido con esa unión abominable y sin precedentes? El honor de la Casa de la Vega, que había sobrevivido a guerras, pestes y crisis económicas, iba a morir en un altar, en un matrimonio sin amor, pactado en el lecho de muerte de un hombre egoísta y avaro, el único capaz de tal atrocidad social. La vergüenza era tangible, y el nombre de la Vega pronto sería mencionado solo en susurros de condena y burla. La sociedad les había dado todo, y ahora el patriarca les quitaba su dignidad, su lugar en el mundo, su futuro, a cambio de mantener unas propiedades que ellas ya no podrían disfrutar plenamente. La mezcla de castas era vista como una traición al orden divino y social, una ofensa que no sería perdonada jamás por la élite. Don Ricardo, astuto y frío hasta el último aliento, sabía que la ley de herencia era vulnerable a las artimañas de los Valera, pero el matrimonio, una vez consumado y registrado ante la Iglesia, era difícil de deshacer, casi una fortaleza inexpugnable. Su plan no era dar amor a sus hijas, ni redención a sus capataces. Era garantizar que, tras su muerte, el yerno de baja casta, por ser el esposo de una heredera legítima, tendría el poder legal de administrar la fortuna para su esposa y los futuros hijos mestizos, bloqueando cualquier acción de usurpación o despojo por parte de los Valera, los primos depredadores. La crueldad de su pragmatismo era absoluta. Él usaba el sacramento del matrimonio, la base de la sociedad, como una herramienta legal y comercial para asegurar el control de su capital, sin importarle la destrucción emocional que causaba a sus propios hijos y a los hombres que servilmente le habían sido leales durante años. Él los elevaba a un estatus insostenible, solo para que sirvieran como guardianes forzados de su dinero, una jaula de oro y vergüenza para todos los involucrados. Piensen en el drama vivido por las hermanas, obligadas a acostarse, a honrar y a compartir su vida íntima y social con hombres que, aunque leales al padre, ellas consideraban socialmente inferiores y, en el fondo, objetos de su padre. Hombres que apenas unos días antes se inclinaban ante ellas y obedecían sus órdenes sin chistar. Sus sueños de casarse con duques o marqueses se hicieron añicos, reemplazados por una realidad cruda y humillante. Por otro lado, los 4 servidores, que de la noche a la mañana vieron sus vidas pasar de los muelles sucios a los salones de terciopelo de la casa principal, obligados a honrar a las dueñas de sus vidas y de sus nuevos destinos. Un acuerdo, que era tanto un ascenso social vertiginoso,
como una cadena de oro más pesada, pues el odio de la sociedad y el rechazo de sus esposas eran ahora sus nuevas prisiones. Una carga que pesaba más que cualquier saco de mercancía en el puerto. El matrimonio, el acto más sagrado de la sociedad, se había transformado en un contrato de sumisión mutua, una transacción fría dictada por la avaricia de un moribundo. Isabel, la hija mayor, sintió la humillación más que nadie, pues su compromiso con un joven varón de Sevilla fue roto en medio del escándalo, y el oprobio la dejó aislada en su propia casa, observada con desprecio por su propio servicio. Ella fue la que más resistió el pacto diabólico de su padre, encerrándose en sus habitaciones, negándose a comer, intentando una huelga de hambre silenciosa, que solo consiguió exasperar al ya moribundo don Ricardo, quien la amenazó con desheredarla completamente si no cumplía su palabra, una amenaza que pesó más que su orgullo. Ella se sentía profanada. Su cuerpo y su futuro eran ahora la moneda de cambio para la fortuna familiar. Su esposo forzado sería Pablo, el más fuerte de los capataces, un hombre de mirada triste que nunca se atrevió a levantar la voz, cuya presencia silenciosa en el cuarto era un tormento constante para Isabel, un recordatorio vivo de la vergüenza que ahora cargaba. Ella odiaba la casa, odiaba a su padre y sobre todo odiaba la casta que la había elevado para luego condenarla a tal destino, sin escapatoria, sin redención posible. Elena, la segunda, era la más práctica y fría de las hermanas, lo que la ayudó a procesar la tragedia como un deber inevitable. Ella vio la supervivencia del patrimonio familiar como una obligación para con el nombre de la Vega, aunque su corazón estuviera irremediablemente destrozado y su alma se hubiera endurecido con la desesperación. Ella reprimió toda emoción, toda lágrima, y se acercó a su futuro esposo, Mateo, con una frialdad calculada, tratándolo no como un hombre, sino como un administrador necesario, un guardián de las cuentas y del nombre. Su matrimonio fue el más distante y el más ordenado de todos, sin amor ni odio abierto, solo una convivencia funcional basada en la preservación de los bienes materiales que tanto importaban a la dinastía. Mateo, un hombre inteligente y silencioso, aceptó su papel con una dignidad resignada, sabiendo que su vida, aunque en la casa grande, seguía siendo una servidumbre, un servicio ahora a una mujer que no lo amaba y nunca lo amaría, sino que solo lo usaría como escudo contra la voracidad de los Valera y el juicio de la sociedad, un precio que él estaba dispuesto a pagar por la estabilidad. Sofía, la soñadora, fue la única que intentó encontrar una chispa de humanidad o incluso de afecto en su futuro esposo, Javier, el más callado y místico de los capataces, un hombre que pasaba horas observando el mar. Su internalización del problema fue diferente. Ella no odiaba al hombre, odiaba la circunstancia, la crueldad del padre, y en Javier ella veía otra víctima del pacto diabólico. Su corazón estaba dividido entre la repulsión social que sentía al tocarlo y la piedad que le inspiraba su destino compartido. Ella se acercó a él con cautela, susurrándole preguntas sobre su vida, sus sueños, en un intento desesperado por encontrar al hombre debajo del capataz y del estigma racial. Este intento, aunque ingenuo, creó una complejidad en su matrimonio que ni don Ricardo ni la sociedad esperaban. Javier, por su parte, se sentía en un limbo, honrado por el ascenso, pero aterrorizado por la inmensa responsabilidad y la tristeza de su joven esposa, a quien él solo podía ofrecer respeto y silencio. El matrimonio de Sofía fue una danza triste de duda y búsqueda de afecto en medio de una condena social. Carmen, la hija menor, fue la más rebelde y la más impulsiva de las hermanas. Ante el anuncio, ella no lloró ni planeó. Simplemente huyó de la casa principal en medio de la noche, intentando escapar de Cádiz y de su destino forzado.
Su fuga duró apenas 2 días antes de ser encontrada, hambrienta y aterrorizada por los hombres de confianza de su padre, incluido su futuro esposo Miguel, el más joven y atlético de los capataces. Esta humillación pública, su fracaso en escapar, la doblegó más que cualquier amenaza. Ella fue forzada a regresar por el miedo a la pobreza y a la venganza del padre, que ya estaba en su lecho de muerte y no perdonaba la desobediencia. Su matrimonio con Miguel fue el más tempestuoso, lleno de resentimiento, gritos y rechazo abierto. Un infierno íntimo donde la rabia de Carmen se estrellaba contra la tristeza resignada de Miguel. Ella lo veía como su carcelero, y él a ella como la encarnación de la prisión dorada que ahora compartían, un castigo que no merecían. El amor no tenía espacio en su unión, solo la obligación y la desesperación mutua. El pacto se firmó en el lecho de muerte de don Ricardo, con la respiración entrecortada y la pluma temblorosa de un notario asustado. Los matrimonios forzados se celebraron en la capilla privada de la casa principal, en secreto, sin fiesta, sin invitados de la élite, solo con el peso del destino y la mirada acusadora de los criados que observaban desde las sombras. El rumor se extendió por Cádiz más rápido que el viento de poniente, y la Casa de la Vega fue condenada inmediatamente al ostracismo. Don Ricardo murió 2 semanas después de la última boda, con la satisfacción perversa de haber asegurado su venganza contra los Valera y de haber aniquilado el honor de su propia sangre. Los primos Valera atacaron inmediatamente en la corte, buscando anular los matrimonios y declarar nulo el testamento, alegando coacción y ultraje a la moral por la inadmisible mezcla de castas, un tema que garantizaba la atención de toda la sociedad gaditana. El juicio en la Audiencia Territorial de Cádiz se convirtió en el evento social del año, donde se debatía no solo la herencia, sino la estructura social misma de la ciudad, un precedente que asustaba a todos los nobles y mercaderes que basaban su estatus en la pureza de su apellido. El abogado de los Valera argumentó con fervor que la unión era una farsa, una ofensa a la limpieza de sangre que España tanto defendía. Las hermanas fueron humilladas públicamente, obligadas a testificar sobre la intimidad de sus matrimonios para probar su validez. Una tortura pública que solo servía para aumentar la vergüenza. Pero los 4 genios, Pablo, Mateo, Javier y Miguel, demostraron una lealtad y capacidad administrativa implacables. Ellos defendieron el patrimonio con la misma fuerza con que un día levantaron sacos en el puerto, usando el conocimiento íntimo del negocio que don Ricardo les había dado. La sentencia final, dolorosa para la élite, confirmó la validez de los matrimonios y la legitimidad del testamento. La ley, aunque injusta e hipócrita, no pudo reverter los hechos consumados y el patrimonio de don Ricardo quedó en manos de sus hijas y, por extensión, de sus yernos de baja casta. El triunfo de don Ricardo fue, en última instancia, su aniquilación social. Los nietos mestizos nunca fueron aceptados por la élite blanca de Cádiz. El apellido de la Vega se convirtió en sinónimo de escándalo y traición a la casta. La dinastía sobrevivió en el patrimonio, pero se aniquiló en la honra. Las 4 hermanas vivieron en un aislamiento doloroso, ricas en tierras y dinero, pero pobres en sociedad. La historia fue deliberadamente apagada por la sociedad de Cádiz, un episodio olvidado que revela verdades incómodas sobre la rigidez de las fronteras sociales. El intento de don Ricardo resultó en la muerte social de su propia linaje.